Bien, hermanos, comencemos a estudiar. El domingo anterior estábamos estudiando Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 6. Estudiamos la escena de la tentación de la mujer por la serpiente. En esa escena identificamos al tentador, a la tentada y la tentación en sí misma. Vamos a recordar algunos aspectos, primeramente del tentador. La serpiente astuta, Satanás. Él mismo fue el primero en caer en su propia tentación, en una tentación que se originó en su corazón. La tentación de ser semejante a Dios, como dice Isaías capítulo 14 versículo 13, la tentación de ser semejante al Altísimo. Esa fue la tentación de Satanás. Veamos ahí en Isaías 14, 13 y 14. Dice, hablando de Satanás: pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Algo que resalta ahí es ese yo, ¿verdad? Yo subiré, yo levantaré mi trono, yo me sentaré. Yo subiré sobre las alturas del Altísimo, yo me haré semejante al Altísimo. Fue orgullo en su corazón el que tentó a Satanás. Al caer en la tentación y por consiguiente en el pecado, Satanás se convirtió en el enemigo de Dios. Y fue esa enemistad la que impulsó a Satanás a introducir la primera tentación en este mundo terrenal. Él es, hermanos, el tentador original. Y hoy sigue engañando a muchos, Por eso Jesús le llama mentiroso y padre de la mentira. Ahora, hermanos, algo que dijimos al estudiar el capítulo 2 de Génesis, cuando hablábamos de la relación de Dios con el ser humano, dijimos esto, hermanos: Dios prueba, pero no tienta. Dios no tienta, Dios prueba. Recuerden que cuando hablábamos de esto dijimos que Dios es un Padre bondadoso, amoroso, proveedor, protector, sustentador, pero también se reserva el derecho de ejercer autoridad sobre el ser humano y de poner a prueba su obediencia, su fidelidad, y de hacerlo responsable por sus decisiones. Dios pone a prueba, no tienta. En Génesis 2, 16, 17 vemos cuál fue esa prueba que Dios puso al ser humano. Pueden leerlo aquí adelante. Génesis 2, 16, 17 dice: y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahí está la prueba, hermanos. Dios puso delante del ser humano un permiso y una prohibición. En otras palabras, Dios puso el bien y el mal, la vida y la muerte, y le dio al ser humano la libertad de escoger. Dios no obligó a que el hombre escogiera desobedecer. No podemos culpar a Dios, hermanos, de ser el creador de la tentación o de ser el creador del pecado. Él no tentó ni a Satanás ni a la humanidad. ¿Qué dice Santiago 1:13? Santiago 1:13 dice que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios. Nadie, ninguno de nosotros puede culpar a Dios de la tentación. Que nadie que diga que es tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Él no puede ser tentado y Él no puede tentar a nadie. El tentar es incompatible, incongruente con la santidad de Dios. No lo puede hacer. Ahora bien, hermanos, Satanás fue el tentador original.
Él fue el tentador original. Pero, hermanos, escuchen bien esto. Ahora la tentación también surge de nosotros mismos, de nuestro propio interior. Otra vez, Santiago capítulo 1 versículo 14 dice, Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos demuestra que estamos expuestos a tentación externa, o sea, satánica, pero también a tentación interna. La tentación que surge de nuestro propio corazón, de nuestras pasiones, de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero escuchen otra vez, hermanos, ninguna de las dos tentaciones proviene de Dios. Ninguna de las dos tentaciones proviene de Dios. Tengamos esto por cierto, una gran verdad. Dios no tienta a nadie, nunca lo ha hecho, no lo puede hacer. Dios no es el tentador. Él no puede tentar a nadie. También, hermanos, recuerden que identificamos a la tentada. ¿Quién fue el blanco del ataque de Satanás? Fue el vaso más frágil, la mujer, Eva. Aquí pueden ver este pensamiento que va a aparecer en la pantalla, que dice lo siguiente: aunque Eva no era inferior a Adán en valor ni en intelecto, y realmente de ninguna manera era inferior, porque la mujer no es inferior al hombre, de ninguna manera, ella no había sido diseñada para los mismos roles que él, de liderar, de proteger y de proveer, sino que había sido diseñada para ser guiada, para ser protegida, para ser sustentada y para ser fortalecida por él. Así que en su astucia, Satanás atacó por el lado del vaso más frágil. Y por último, el domingo pasado hablamos de la tentación en sí misma. ¿En qué consistió la tentación? Bueno, Satanás utilizó el diálogo. Él utilizó el diálogo para atacar la mente de Eva. El propósito de Satanás era sembrar una duda en la mente de Eva. Una duda en cuanto a dos cosas: en cuanto a lo que Dios había dicho y en cuanto al carácter de Dios. ¿Por qué? Porque si Satanás lograba que Eva dudara de la palabra de Dios y del carácter de Dios, Eva iba a desobedecer a Dios. Hoy en día, hermanos, Satanás sigue haciendo lo mismo. Sigue sembrando dudas en nuestra mente. ¿Para qué? Para que dudemos de las mismas dos cosas: de la palabra de Dios y del carácter de Dios. Porque si dudamos, caemos. Caemos en la tentación y caemos en el pecado. Desobedecemos a Dios. Ahora bien, Eva aportó en la caída. ¿Cuáles fueron los errores de Eva? Pues ella cometió tres graves errores. Primeramente, utilizó mal la palabra de Dios. Recuerden que lo vimos el domingo pasado. Ella le añadió, le quitó y le minimizó a la palabra de Dios. Otro error que ella cometió fue no buscar la protección de su esposo. En ese diálogo en ningún momento vemos que ella trata de que su esposo le ayude. Y también ella se dejó llevar por sus ojos, por sus deseos, por su propio criterio. Ella vio que el árbol era bueno, agradable a la vista, codiciable para alcanzar sabiduría. Ella se dejó llevar por sus ojos, sus deseos, sus criterios, en contra de lo que Dios ya había dicho. Ahora, hermanos, eso fue lo que estudiamos el domingo pasado. No crean que el varón está libre de responsabilidad en todo esto. No lo está. Solo es que todavía no ha llegado el tiempo de hablar de él. Pero va a llegar, hermanos. Va a llegar el tiempo de que hablemos también de Adán. Pero antes de hacer eso, antes de avanzar en Génesis capítulo 3,
queremos estudiar más el tema de la tentación. Queremos conocer cómo funciona la tentación. ¿Por qué? Porque queremos vencer la tentación. Amén. Queremos vencer la tentación, queremos matar el pecado que hay en nosotros para la gloria de Dios primero, pero también para nuestro propio bien, porque el pecado nos destruye. Entonces, tenemos que hablar de la tentación. El pastor John MacArthur dice esto, miren lo que él dice. Ahora, sin ninguna duda, el mayor problema que tenemos los cristianos es la tentación. El mayor problema que tenemos los cristianos es la tentación. Por mucho, por gran ventaja, nuestro mayor problema es la tentación. Porque si puedes eliminar la tentación, puedes eliminar el pecado. Si vences la tentación, vences sobre el pecado. Así que si tan importante es el tema de la tentación, urge que hablemos de ella, hermanos. Pongamos atención entonces, hermanos, a todo lo que la palabra del Señor tiene que decirnos acerca de la tentación. Ya he dicho varias veces, hermanos, hay dos tipos de tentación o dos fuentes de tentación: la tentación externa y la tentación interna. Vamos a empezar hablando un poco más de la tentación externa. Esta es la tentación que viene de afuera, es la tentación de la serpiente, es la tentación satánica. Vamos a conocer un poco más cómo funciona la tentación satánica, el ataque de Satanás. Para hacerlo, hermanos, voy a presentarles un análisis un poco diferente de Génesis 3 del 1 al 6. El domingo pasado lo analizamos, pero hoy lo vamos a analizar de una forma un poco diferente. Este análisis tiene como base un análisis hecho por el gran profesor Richard Mayhew. Consiste en lo siguiente, hermanos: en la tentación satánica, en el ataque de Satanás a Eva, que es el mismo ataque que hace a todos nosotros, podemos identificar 6 etapas en la tentación de Satanás para nuestras vidas. Cada una de estas etapas comienza con la letra D. Creo que aquí están, miren: D, disfraz, diálogo, duda. La otra no empieza con D, pero lleva una D ahí: contradicción, que estaba en mayúscula y la pusieron en minúscula. Deliberación y destrucción. 6 etapas en la tentación satánica. La primera, disfraz. Satanás no se presenta como él realmente es. Él no se presenta como él es. A Eva se le presentó disfrazado, utilizando a un inocente animalito, la serpiente. Recuerden, hermanos, que en ese momento todo era perfecto en la creación. Entonces Eva no tenía por qué tenerle miedo a la serpiente. La serpiente no era un animal peligroso, no era venenoso, no representaba un peligro para ella. Fue un buen disfraz el que escogió Satanás, un buen disfraz. Hoy en día Satanás nos sigue atacando disfrazado. Segunda de Corintios 11:14 dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Él se sigue presentando con un disfraz. Puede ser el disfraz de una persona que se nos acerca con supuestas buenas intenciones, pero que cuando se acerca nos propone el mal. Se nos acerca con buenas intenciones a proponernos el mal. Por ejemplo, cuando Jesús anunció su muerte, que iba a sufrir en mano de los escribas y de los principales, Pedro le dijo: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá. Que esto no pase, dijo Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús?
¿Cuál fue, hermanos? Apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. ¿Cuántas veces, hermanos, personas con supuestas buenas intenciones nos prohíben cosas, nos motivan a hacer cosas que Dios prohíbe? ¿Cuántas veces? Se acercan como un amigo, como una persona que quiere lo mejor para nosotros, pero nos invitan a hacer lo que Dios prohíbe. También, hermanos, Satanás no solo va a utilizar personas. Puede ser que Satanás utilice una herejía que supuestamente es para nosotros, para nuestro bien, pero es un engaño de Satanás. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Dios es el dueño del oro y la plata. Tú eres un hijo de Dios, entonces tú también eres el dueño del oro y la plata. Dios no quiere que seas pobre. Ten fe para que seas rico. Es un disfraz, es un disfraz. Paul Washer dice: Satanás siempre se disfraza como el protector del ser humano, siempre. Así se presentó delante de Eva, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Uy, aquí estoy yo para defenderte, Eva. Él se presenta como el defensor, pero realmente es el tentador, es el destructor, es homicida, dice Jesucristo. Segunda etapa, diálogo. Satanás habló con la mujer, ¿verdad? No fue algo que la agarró y le puso una pistola o un puñal para que Eva agarrara de aquel fruto, ¿verdad? Sino que habló con ella. Pero fue una conversación astuta, hermanos, una conversación con la intención de sembrar dudas en la mente de Eva. Pero también, hermanos, Satanás utilizó gran astucia. ¿Por qué? Primero, hermanos, porque él dividió para conquistar. Miren, no fue y habló con el matrimonio, no habló con la pareja, no habló con Adán y Eva. Se dirigió exclusivamente a Eva. Aunque Adán estaba ahí, pero la serpiente habló con ella. ¿Por qué, hermanos? Porque en la unión, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, nos apoyamos unos a otros. Deberíamos cuidarnos los unos a los otros. Entonces Satanás ataca a Eva, no ataca a la pareja. Segundo, sorprendió a Eva con un encuentro inesperado, espectacular. En otras palabras, atacó en el momento más oportuno. Y Satanás va a atacar en el momento más oportuno. Ya lo vamos a ver, hermanos, cuando hablemos de la tentación de Jesús, vamos a ver que Él espera y ataca en el momento oportuno. Y tercer lugar, hermanos, Satanás se presentó inocentemente, ¿verdad? Vengo a hacer esta pregunta, Eva. Te vengo a hacer una preguntita, ¿verdad? Pero el propósito era hacerla dudar. Satanás es astuto para atacarnos. Nos va a atacar en momentos de fragilidad, en momentos de que estemos aislados. Por ejemplo, como cuando David se quedó solo y no acompañó a su ejército. Y ya sabemos el resto de la historia. Él nos va a atacar en momentos inesperados. Tercera etapa en el ataque de Satanás, la duda. Otra vez, la pregunta de Satanás era muy fácil de responder, ¿verdad, hermanos? Con que Dios os ha dicho que no podréis comer de ningún árbol. La respuesta era muy fácil. No, Dios ha dicho: de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podemos comer, porque ciertamente moriremos. Era fácil, hermanos, era fácil. Pero la respuesta de Eva nos demuestra que ella cayó en la trampa de la duda. Ella cayó en la trampa de la duda. Y ella utilizó mal la palabra del Señor y presentó una imagen distorsionada. Así igual, hermanos, Satanás hoy en día nos sigue haciendo caer en las dudas. Dudamos de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios es bondadoso, de que Dios es amor, de que Dios es poderoso para salvar, de que Dios es soberano, de que Él es
omnisciente, omnipoderoso, todopoderoso. Dudamos de Él y dudamos de su palabra. Y eso nos hace caer en el pecado. La cuarta etapa en el ataque de Satanás fue contradicción. Y ya lo vimos, hermanos, en todo ese pasaje, Génesis 3, del 1 al 6, Satanás presentó verdades a medias. ¿Qué son las verdades a medias otra vez? Mentiras, pero ¿solo mentiras? No, más que eso, son las mejores mentiras. Las verdades a medias son las mejores mentiras. La primera, ciertamente no morirán. Dios había dicho, ciertamente morirán. ¿Y murieron, hermanos? Sí murieron. No inmediatamente en su cuerpo, en su físico, pero sí murieron inmediatamente en lo espiritual. Quedaron separados de Dios, enemistados con Dios, inmediatamente. Y posteriormente también murieron. Saben, hermanos, cada vez que una persona muere, debemos recordar la tentación y debemos recordar que la palabra de Dios se cumple. La muerte es un recordatorio de que la palabra de Dios se cumple. También es un recordatorio que el pecado mata. El pecado mata. Y la segunda mentira, verdad a medias, fue serán como Dios. Serán como Dios. Él quiso presentar a Dios como menos de lo que Él es y le dijo a Eva, ustedes pueden ser más de lo que son. Dios es menos y ustedes pueden ser más. Es la misma mentira que Él sigue diciendo hoy en día, que podemos ser nuestro propio Señor, nuestro propio Dios. Siguiente, hermanos, deliberación. Esta es la quinta etapa en el ataque de Satanás, deliberación. Escuchen esto, hermanos. Esto yo quiero que se lo lleven en su mente, hermanos, en su corazón. Escúchenlo. El ataque de Satanás, por muy astuto, por muy fuerte que sea, no es suficiente para hacernos caer. ¿Oyeron eso? El ataque de Satanás, la tentación de Satanás, por muy astuta, por muy bien planeada, por muy fuerte que sea, no es capaz de hacernos caer en el pecado. Para que caigamos, hermanos, se necesita de nuestro aporte, se necesita de nuestra responsabilidad. Y lo que nosotros aportamos es deliberación. Eso es lo que nosotros aportamos, deliberación. ¿Qué es deliberar? Es considerar atentamente el pro y el contra de una decisión. Deliberar es poner a prueba algo, poner a prueba la veracidad de algo. Y eso fue lo que Eva hizo. Ella puso a prueba la palabra de Dios. ¿Cómo lo hizo? Con sus ojos, con sus deseos y con su criterio, con su intelecto. Eva deliberó. O sea, no se sometió a la palabra de Dios, sino que deliberó en contra de ella, y su conclusión fue a favor de sus ojos, a favor de sus deseos y a favor de su intelecto, de su criterio. Su decisión fue en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros aportamos en nuestro pecado. Deliberamos. ¿Cómo se ve una deliberación? ¿Cómo deliberamos nosotros? Así, miren. Iniciamos diciendo o pensamos, no creo que sea malo. No creo que sea malo. De hecho, se ve bueno, se ve agradable, se ve lindo, se ve bien. Después de eso añadimos, bueno, otros lo han hecho y les ha ido bien. Lo han hecho y les ha ido bien. Incluso metemos a Dios en la deliberación. Dios es amor. ¿Cómo se puede enojar Dios por algo así? ¿Cómo nos va a prohibir Dios tal cosa?
luego nos autojustificamos, o sea, nos presentamos como inocentes, limpiamos nuestros motivos. Yo creo que si lo hago, más bien algo bueno puede salir de eso. Va a ser algo bueno para mí y va a ser algo bueno para los demás, para la otra persona. Y por último, el colmo de los colmos, dejamos que Dios cargue la responsabilidad porque decimos que se haga la voluntad de Dios. Deliberar, hermanos, en contra de la palabra de Dios demuestra dos cosas. Dos cosas demuestra deliberar en contra de la palabra de Dios. Y voy a usar palabras bíblicas para no ser ofensivo. Y me voy a incluir yo mismo para no ser ofensivo más de la cuenta. Deliberar en contra de la palabra de Dios demuestra nuestra pecaminosidad en primer lugar y en segundo lugar nuestra necedad. Somos necios, hermanos, necios realmente. Y la última etapa en el ataque de Satanás, en la tentación satánica, es destrucción. Destrucción. La paga del pecado es. ¿Cuánto disfrutó Eva su pecado, hermanos? ¿Cuánto lo disfrutó? Seguramente muy poco tiempo. Porque inmediatamente comieron los dos, sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué sintieron? Vergüenza, insatisfacción, culpa, debilidad. Ella murió. Ella murió. El pecado destruye, decepciona, frustra, lastima y mata. Y mata. Bien, hermanos, en eso consiste la tentación satánica, esas 6 etapas. Todas comienzan con D para que se las puedan recordar, ¿verdad? Disfraz, diálogo, duda, contradicción, deliberación y destrucción. La siguiente vez que encontramos a la serpiente atacando a alguien fue al Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo Jesucristo enfrentó la tentación. Vamos a Mateo capítulo 4. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y haciendo algunos breves comentarios. Vamos a ir así, no vamos a entrar a profundidad. Versículo 1, Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eva fue tentada en el paraíso, en el huerto del Edén. Jesucristo fue tentado en el desierto. Vemos, hermanos, algo importante que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, motivado, impulsado por el Espíritu Santo. Ese es el aspecto de la prueba, hermanos. Dios prueba, no tienta. Dios mismo llevó al Señor Jesucristo para que fuera tentado. ¿Para qué? Para que Él obtuviera la victoria, porque era su prueba, salir victorioso en contra de Satanás. Versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Eva fue tentada con el estómago lleno, hermanos, se lo garantizo. Tenía el estómago lleno Eva porque podía comer de todos los árboles del huerto. Con el estómago lleno fue tentada. Jesucristo fue tentado después de 40 días y 40 noches de ayuno. Y tenía hambre, tenía hambre. Versículo 3. Y recuerden, hermanos, que les digo, Satanás ataca en el momento oportuno. Satanás ataca cuando tiene hambre. 3. Acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Esta primera tentación se asemeja a la tentación de Eva porque tiene que ver con comida, ¿verdad? No puedes comer de ningún árbol del huerto. Ahí está ese árbol, mira, si comes no mueres. Igual a Jesús, ¿verdad? Haz que esta piedra se convierta en pan para que puedas comer. Si eres hijo de Dios, come. ¿Había venido Jesús a comer? Esa era la misión del Señor Jesucristo: comer, estar satisfecho. No,
Él había venido a sufrir, Él había venido a padecer en todo aspecto para poder ser nuestro sumo sacerdote, para podernos dar vida. Esa era su misión. Versículo 4. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eva no utilizó bien la palabra de Dios, le quitó, le añadió, le minimizó. Jesucristo utilizó la palabra de Dios a la perfección, con toda confianza. Escrito está. Por cierto, está escrito en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Ahí es donde está escrito: no solo de pan vivirá el hombre. No me vengas a tentar con alimento, porque tengo un alimento mayor: la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Vean, en cada tentación: si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Sabe lo que sucedió antes de la tentación? El bautismo del Señor Jesucristo. ¿Cómo termina esa escena del bautismo del Señor Jesucristo? Cuando se escucha una voz que sale de los cielos y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una voz, la voz de Dios, afirmó que Él era el Hijo de Dios. Y Satanás está, bueno, si eres hijo de Dios tal cosa, si eres hijo de Dios tal otra cosa. Satanás sabía que Él era el Hijo de Dios. Él sabía. Y lo que Satanás estaba haciendo, hermanos, era tentarlo a usar su poder de una forma incorrecta. Eres el Hijo de Dios, cómete esta piedra, ¿verdad? O sea, conviértela en pan y cómetela. Eres hijo de Dios, lánzate de aquí, ¿verdad? Versículo 6 dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Esta tentación, hermanos, se asemeja a la de Eva también. Cuando Satanás le dijo a Eva: ciertamente no morirás. Aquí Satanás le está diciendo a Jesús: lánzate, no vas a morir, Dios va a enviar sus ángeles. Eso está en el Salmo 91, 11 y 12. Satanás está retando a que Jesús compruebe la veracidad de Dios, la promesa de Dios. Prueba que Dios es confiable, lánzate para que Dios mande ángeles, pruébalo. La respuesta de Jesús es: Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No pongas a prueba a Dios. Otra vez, Jesús utilizó la palabra de Dios a la perfección. Ahora citó Deuteronomio 6:16. Israel puso a prueba a Dios en el desierto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto a morir, verdad? Danos agua, danos pan, danos esto, danos carne, danos lo otro. Tentaron a Dios. Pero Jesús no probó a Dios. Él confió en Dios. Él confió en Dios. Versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Todo te lo doy si me adoras. Se asemeja a la tentación de Eva: si comes serás como Dios. Si comes serás como Dios. Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Jesucristo utilizó otra vez la palabra de Dios a la perfección. Él citó Deuteronomio 6, 13 y 14. Combinó el sentido de esos dos versículos, Deuteronomio 6, 13 y 14. Versículo 11. Entonces el diablo lo dejó, y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Se cumplió la promesa de Dios en el Salmo 91, 11 y 12. Se cumplió. Bajaron los ángeles y le sirvieron, hermanos. Pero no se cumplió como Satanás quería, de una forma perversa, de una forma maligna, sino que se cumplió de acuerdo a la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Y ya vamos a hablar de eso más adelante. Para vencer la tentación debemos esperar en Dios. Entonces, hermanos, diferencias entre Jesús y Eva. Diferencias entre Jesús y Eva. Eva
permitió la duda. Eva se permitió dudar de la palabra y del carácter de Dios. Jesucristo confió plenamente. Segundo, Eva no utilizó correctamente la palabra de Dios. Jesús utilizó la palabra a la perfección. Tercero, Eva deliberó en su mente. Se dejó llevar por sus ojos, sus deseos y su criterio en contra de la palabra de Dios. Jesús no deliberó. Inmediatamente, así está escrito, Satanás. Esta es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Ahora, hermanos, para que nos asombremos, hermanos, del poder del Señor Jesucristo, de su santidad, de su perfección, de su gloria, hermanos, quiero que añadamos unos versículos que no están en Mateo 4, pero sí están en Marcos capítulo 1 y en Lucas 4, acerca de la tentación. Vean esto. Marcos 1:13. Y estuvo Jesús en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Hermanos, Mateo y Lucas presentan 3 tentaciones nada más. Pero Jesucristo no solo fue tentado 3 veces. Él estuvo 40 días bajo tentación. 40 días. Él soportó todo el peso del ataque del enemigo. Ahí habla de las fieras. Seguramente las fieras eran parte de la tentación, para que usara su poder de alguna forma no permitida. Pero él dependió de Dios. Él dependió que Dios enviara ángeles a protegerlo. Ahora miran Lucas 4:13. Lucas 4:13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él. Escuchen, se alejó de él, esperando un tiempo oportuno. O sea, esa no fue la última tentación de Satanás. No fue la última. Siguió tentándolo. Siguió esperando el momento oportuno, como leíamos el domingo pasado en Primera de Pedro. Él está como león rugiente, buscando el momento oportuno para devorar. Él es digno, hermanos. Él venció la tentación. Entonces, hermanos, hemos hablado más de la tentación externa, la tentación satánica. Hablemos un poquito de la tentación interna, la que viene del corazón. Otra vez, Santiago 1:14. Santiago 1:14. No voy a explicarlo, hermanos, porque esto ya lo prediqué, solo es un resumen. Dice Santiago 1:14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Aquí se presenta otro proceso, otras etapas, las etapas de la tentación interna. ¿Cómo inicia? Inicia con nuestra propia naturaleza, la siguiente, donde está esa. Esa tentación, hermanos, inicia con nuestra propia naturaleza. No necesita de un agente externo, no necesita Satanás, es nosotros mismos. La segunda etapa es seducción, atracción y seducción. La siguiente etapa es la tentación. La siguiente es pecado. Y por último, muerte. Muerte. Esa es la tentación interna. Rápidamente, hermanos, miren que Santiago primero dice, ahí en el versículo 14, cada uno, está diciendo que esto es algo que afecta a todos nosotros, a todos nosotros. Nadie se escapa. Si alguno aquí dice, yo no tengo tentaciones, su tentación es mentir para verse mejor. Esa es. Todos somos tentados, nadie se escapa. Aparte de eso, Santiago lo presenta en el tiempo presente, o sea, es una realidad continua. Estamos siendo continuamente tentados.
Luego, en el orden del griego, no en el orden del español, porque es un poco diferente, en el orden del griego Satanás dice, cada uno es tentado por su propia pasión, por su propia pasión. Hermanos, hemos escuchado el dicho, la tentación no es pecado. Caer en la tentación es pecado. ¿Lo hemos escuchado eso? La tentación no es pecado. Caer en la tentación es el pecado. Yo le voy a decir esto, hermanos. Si vamos a ser 100% precisos, tenemos que decir esto. La tentación externa, la tentación satánica, no es pecado, viene de afuera. Pero la tentación interna, por lo menos tenemos que reconocer que es pecaminosa, porque viene de nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra propia naturaleza nos tienta. Miren que ahí dice propia pasión. La palabra pasión se puede entender como concupiscencia, así dicen sus Biblias. Dice que cada uno es tentado por su propia pasión. La palabra por ahí, hermanos, es técnicamente se le llama de agencia. Es decir, que está indicando cuál es la causa directa de la tentación. La causa directa de la tentación es nuestra pasión, nuestro corazón engañoso, nuestra naturaleza pecaminosa. Otra vez, pasión son concupiscencias, deseos internos, deseos de la carne, apetito, lascivia, avaricia y principalmente codicia, hermanos. Esa es la tentación. Codicia es el fuerte deseo por lo prohibido, por lo que no nos corresponde. Por eso el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Y Santiago dice, propia pasión. Propia significa que cada uno de nosotros tiene tentaciones o codicias en particular. Por eso el 10º mandamiento dice, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Esa es una tentación por las riquezas, ¿verdad? O puede ser una tentación por la comodidad. Y después dice, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Una codicia, una tentación por el adulterio, por la lascivia, por la sensualidad. Ni su sierva, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Cada uno de nosotros tiene su propia tentación. ¿Y cómo funciona? Ese deseo nos lleva y nos seduce. Ahí utiliza dos palabras, la palabra llevado y seducido. Cada uno es tentado por su propia pasión cuando es llevado y seducido. Esos dos términos, llevado es un término de cacería. Es cuando se pone una carnada, ¿verdad? Para que el animal caiga en la presa, ¿verdad? Y también seducido es una palabra de pesca. Es como colocar una carnada en un anzuelo para que el pez vaya, abra la boca y se lo coma. Entonces, hermano, al unir las dos palabras nos está diciendo que el hombre cae como un animal. Como cae un animal en la trampa, como cae un pez que muerde el anzuelo. Así caemos nosotros en la tentación interna. Somos nuestros propios cazadores. Nos ponemos nuestras propias trampas, nuestras propias carnadas a nosotros mismos. Caemos en la trampa que nosotros mismos nos ponemos y luego culpamos a Dios por ello. Las otras dos etapas en el versículo 15, Santiago 1:15 dice, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Saben lo que se está presentando aquí, hermanos? Se está presentando a una bonita familia. La abuela se llama tentación, la madre se llama pecado y la hija se llama muerte. Muerte. La tentación concibe al pecado y luego el pecado engendra muerte. Muerte. Entonces, hermanos, hemos explicado tentación externa y tentación interna.
rápidamente, hermanos, yo sé que no me queda mucho tiempo, 10 minutos más, pasemos a la parte práctica. Pasemos a la parte práctica. ¿Cómo vencemos la tentación? ¿Cómo vencemos la tentación? Bueno, en primer lugar, para vencer la tentación tenemos que orar. Tenemos que orar. En el jardín de Getsemaní, la noche en la que fue entregado, Jesús le dijo a sus 3 discípulos que lo acompañaban: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velen y oren, estén alertas, estén despiertos y oren para no caer en tentación. En la oración modelo, en el Padre Nuestro, Jesucristo dice, Mateo 6:13, y no nos dejes caer en tentación, no nos metas en tentación, literalmente, no nos metas en tentación, líbranos del mal, líbranos del mal. Bien, es un poco difícil explicar ese versículo con todo detalle, hermanos, pero tengo una idea, un comentario que quiero que lo leamos. Ese versículo, Mateo 6:13, significa eso: suplicarle a Dios, rogarle a Dios: Dios, no nos pongas en una circunstancia de tentación apremiante, para que nuestra virtud no sea vencida, para que nuestras almas no peligren por ellas. Pero si es necesario que nuestra fe sea probada duramente, rescátanos con tu gracia, por tu gracia rescátanos del ataque de Satanás. La oración, hermanos, que pide evitar el pecado. Oigan bien, hermanos, oramos por muchas cosas, ¿verdad? Oramos que Dios nos ayude a tener un trabajo, que Dios nos dé la comida, que Dios sane a una persona enferma, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, una de las mejores oraciones que podemos hacer es pedirle a Dios que nos libere, que evite al máximo posible el pecado en nuestras vidas. Así que es bueno pedirle a Dios que no nos meta en la tentación, es decir, que no nos deje llegar a un extremo muy apremiante. Y lo hermoso, hermanos, es que Dios concede esta petición, Dios la da. Miren 2 de Pedro 2:9, Dios la da. Dice: el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos. Él rescata, hermanos, Él rescata de la tentación. 1 Corintios 10:13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, amén, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. En otras palabras, la oración de Mateo 6:13 se cumple. Él no permitirá una tentación más fuerte que la que podamos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Entonces, en primer lugar, para vencer la tentación, orar. En segundo lugar, para vencer la tentación, alimentarnos de la palabra de Dios, alimentarnos de todo lo que sale de la boca de Dios, de la voluntad de Dios, de la verdad, de la palabra. Jesucristo dijo, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Salmo 119, el salmista escribió: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. En el Salmo 48 dice, este versículo me encanta, hermanos, me gusta mucho el Salmo 48, dice: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Para vencer la tentación es necesario deleitarse. Bienaventurado el hombre que medita, que se deleita en la palabra de Dios. Santiago 1:22 nos advierte que no solo es necesario oír, no solo es necesario leer y conocer la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica. Santiago 1:22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan
a sí mismos. Hermanos, si ustedes solo están viniendo a la iglesia, solo están escuchando, pero no están poniendo por obra, si no están obedeciendo, se están engañando ustedes solos. Se están engañando ustedes solos. Y las consecuencias están ahí, hermanos, están ahí. En tercer lugar, para vencer la tentación, debemos estar convencidos que Dios nos dará lo mejor a su tiempo. En otras palabras, debemos esperar en Dios. Debemos esperar en Dios. La tentación funciona así, hermanos. La tentación es así. Yo quiero esto ahora mismo. No quiero esperar, lo quiero ahora. Quiero casarme ya, aunque sea con un incrédulo. Quiero tener dinero ya, aunque tenga que robar, aunque tenga que comprar la loto, aunque tenga que ser un corrupto con los compañeros. Quiero satisfacer mis necesidades sexuales ya, aunque sea fuera del matrimonio. Quiero ese puesto de trabajo, aunque tenga que dar falso testimonio del compañero para que lo despidan. Quiero ser admirado, quiero ser admirada ya. Por eso voy a explotar mi sensualidad. Me voy a vestir sensualmente. Esa persona que me hizo mal, yo quiero que se haga justicia ya. Quiero que le caiga el peso de la justicia, aunque tenga que tomar la justicia por mis propias manos, vengarme yo mismo, ya. Esa es la tentación, ya. Debemos esperar en Dios. Miren lo que dice Santiago. Cuando está hablando de la tentación, en Santiago capítulo 1, la tentación interna, justo antes de hablar de la tentación interna, él dice eso, Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esperar en Dios. Justo después de hablar de la prueba, de la tentación, en el versículo 17, dice esto Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Espere la provisión de Dios, que Él envía lo bueno. Santiago 5:7-8, personas que estaban bajo opresión y que tal vez tenían deseo de venganza, les dice Santiago 5:7-8, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe lluvia temprana, lluvia tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. La tentación y la desesperación trabajan juntas, hermanos. Tentación y desesperación van de la mano. Tengamos paciencia y esperemos las bendiciones de Dios. Y escuchen esto, hermanos. Tengamos esto por cierto. Solo las cosas que Dios da son buenas. Solo lo que viene de Dios es bueno. El mundo no tiene nada que ofrecernos, nada bueno que darnos. Nada. Cuarto, hemos hablado de orar, hemos hablado de alimentarnos de la palabra, hemos hablado de esperar en Dios. Cuarto, para vencer la tentación, tenemos que huir, hermanos, correr, escapar, hermanos, irnos de ahí, irnos. Qué bueno hubiera sido, hermanos, que cuando Eva se encuentra con una serpiente habladora, o sea, ¿qué es esto, verdad? Qué bueno hubiera sido que hubiera salido corriendo, ¿no? Hubiera sido maravilloso. Pablo le dice a su discípulo Timoteo, segunda de Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles. Generalmente, hermanos, creemos que
huir es de cobardes. Pero hablando de tentación, huir puede ser la mejor opción. Como José salió huyendo de la tentación de la esposa de Potifar. Quinto, para evitar la tentación, hermanos, muchas veces tenemos que tomar medidas drásticas, medidas enérgicas. Mateo 5, 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. Hablando del adulterio. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, Jesús dice, todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Miren, Jesús dice, hay que saber identificar las pasiones, las propias pasiones. Sepamos conocernos. Dice, si tu ojo te hace pecar, si tu mano te hace pecar, debemos saber qué es lo que nos hace pecar. Y luego la receta de Jesús son medidas drásticas. Si quieres dejar el pecado, sácate el ojo, tíralo. O sea, tíralo donde no lo encuentres para volverlo a poner. Si tu mano te hace pecar, córtatela y tírala por allá donde no la puedas volver a usar. Dala por perdida. También Jesucristo está diciendo, es preferible perder cualquier cosa, por muy valiosa que sea, que pecar. Escuchen, hermano, es preferible perder cualquier cosa, por muy valiosa que sea, antes que pecar en contra de Dios. ¿Es valioso un ojo? ¿Es valiosa una mano? Sí, ¿verdad? Obviamente la mano y el ojo solo son símbolos de cosas valiosas. Lo que Jesús está diciendo es, cualquier cosa, por muy valiosa que sea, si te hace pecar, tírala. Algunos de ustedes tendrán que renunciar de un trabajo para no pecar, para no caer en la corrupción, el robo o el adulterio con un compañero o compañera de trabajo. Algunos de ustedes deben romper inmediatamente un yugo desigual, de cualquier tipo. Un yugo desigual en los negocios, un yugo desigual en el noviazgo, un yugo desigual en las amistades. Algunos de ustedes deberían vender o regalar sus computadoras o televisores para no seguir cayendo en la tentación de la pornografía. Algunos de ustedes ya no deberían usar WhatsApp, Facebook, Telegram, para no seguir chateando con esa persona. Es preferible perder cualquier cosa valiosa antes que pecar. Y por último, hablando de lo que dice Jesús, si alguno no se sacrifica, sino que decide seguir pecando, posiblemente no es salvo. No es salvo. Versículos 29 y 30 terminan igual. Dicen, no sea que seas arrojado al infierno. En otras palabras, Jesús está diciendo, si no te cortas la mano, si no te sacas el ojo y sigues pecando, es porque vas al infierno, porque no eres salvo. Sexto, para evitar la tentación debemos aplicar el principio del intercambio o reemplazo. En otras palabras, debemos cambiar los malos hábitos por los buenos hábitos. No me queda tiempo, hermanos, de leer todos esos versículos. Próximo domingo lo vamos a hacer. Séptimo. Quiero terminar con este sí lo voy a explicar. Para evitar la tentación, hermanos, puede ser bueno confiar en otros. Vean lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Eclesiastés 4:9 al 12.
Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Ay del que cae solo. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Porque un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Lo que está diciendo, para vencer la tentación muchas veces necesitamos apoyarnos en otro, en un hermano de la iglesia maduro, un hermano que nos va a hablar la verdad, un hermano que no va a andar diciendo, no va a estar deliberando la palabra de Dios. Sí, ¿verdad? Se ve bueno, sí, tiene buenos modales, ¿verdad? Se viste bien. Un hermano que nos va a decir la verdad tal cual es, tal cual es. Debemos aprender a confiar en lo que Dios nos ha dado, la iglesia, para vencer la tentación. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Señor, quisiera, Padre, que en el corazón de todos y cada uno de nosotros el mayor deseo fuera dejar el pecado atrás para tu gloria. Padre Santo, pon ese deseo en nuestro corazón, Señor, el ardiente deseo de vivir en santidad, de imitar al Señor Jesucristo, quien venció la tentación. Pon en nosotros, Señor, el deseo de considerarnos muertos al pecado. Pon el deseo de cambiar nuestros hábitos, de dejar cosas, Señor, que nos hacen pecar, que nos hacen traer malos pensamientos. Padre, que podamos poner nuestros ojos en Jesucristo. Porque muchas veces estamos fijados en el árbol como Eva, viendo el árbol bueno, agradable y codiciable, viendo eso que codiciamos, esa tentación, en lugar de estar puestos nuestros ojos en Jesucristo, quien nos libra de la tentación. Padre Santo, que pongamos nuestra mirada en tu Hijo. Padre Santo, no nos metas en tentación, por favor, Señor, te lo rogamos. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, del ataque satánico. Líbranos, Señor, también de nuestro propio corazón engañoso. Renuévanos, límpianos con el poder del Evangelio, con el poder de tu palabra. Que esta semana, Señor, comencemos a vencer tentaciones, a vencer pecados, a agradarte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.